Creo que lamentablemente estamos perdiendo la oportunidad de transformar a un proyecto muy importante como es el del presupuesto en un momento de debate sobre la política económica futura en un contexto donde hay cuestiones que habría que discutir. De hecho, en la comisión el oficialismo ha cerrado la discusión, el dictamen ha salido sin ninguna modificación, no se ha abierto al debate y la verdad que nos parece que es un presupuesto que en este sentido ya ha sido superado por la realidad. Y a ver, dígame 3 o 4 ejemplos para el que está del otro lado. Digo, está superado en materia de tasa de inflación, está superado en términos de comportamiento del dólar, está superado en términos de lo que ha pasado con la tasa de interés y el efecto en términos de nivel de actividad económica futura. Está superado por las propias medidas del gobierno en materia de subsidios. A ver si entiendo, ¿usted cree que el dólar va a estar un poco más alto de lo que el presupuesto dice? Ya está más alto que lo que el presupuesto dice. Que la inflación va a estar por encima de lo que el presupuesto dice. La inflación que el presupuesto dice es 9,2%. Obviamente estamos en una tasa de inflación que no baja del 20%. Pero independientemente de eso, digo, hay medidas oficiales que se han tomado que no tenían que ver con el presupuesto presentado. La estrategia de reducción de subsidios que planteó el Gobierno Nacional no está expresada en el presupuesto. Ahora, eso es un tema, no se ha discutido. Segundo tema, emergencia. Y tercer tema, prórroga de impuestos. En el tema de emergencia, digo, la verdad es que venimos con la ley de emergencia desde Duhalde en adelante, en diferentes contextos locales e internacionales. No tiene nada que ver el tema de discutir esta ley con la situación particular de la crisis mundial. Se ha planteado y se ha prorrogado todos los años. Lo que hay acá es una delegación de facultades casi inadmisible en materia de tratamiento de la deuda, en materia de contratos de las privatizadas, en materia de un sinfín de cuestiones que son relevantes y donde el Parlamento debiera tener incumbencia y que por esta vía se delegan. Y esto por lo menos nosotros no lo vamos a validar. Paulina, hay un tema crucial que es la facultad que tiene la presidenta de reasignación de partidas, ¿no? Esto es a lo que nosotros nos venimos oponiendo hace años. Fíjate que se le puede dar un presupuesto a un determinado distrito para hacer una determinada actividad. Esto es aprobado por todo el Parlamento, después la presidenta con 2 líneas de un decreto reasigna esa partida totalmente, la envía a otro distrito para otra actividad totalmente distinta. O sea, no es lo mismo hacer un túnel... Eso no se invalida. Eso queda vigente y no es lo mismo hacer un túnel en Loma de Zamora que hacer un hospital en Tucumán, no son lo mismo. Entonces... Igualmente no es la misma la situación de lo que discutimos cuando discutimos la facultad de modificar el presupuesto por decisión administrativa que el tema de la prórroga de la emergencia. Claro, son dos cosas distintas. Como él bien dice, ese punto existe. Digo, la verdad que los amigos del PRO en la Ciudad de Buenos Aires también modifican las cosas. Pero tenemos límite, ¿no? No tienen ningún límite. No tienen ningún límite. Piden, mienten recursos al igual que el Gobierno Nacional y dibujan gastos al igual que el Gobierno Nacional. Piden autorización de endeudamiento y después usan la deuda para otra cosa. Bueno, ahí ya no coincidimos. Por esa razón que además en la comisión se han puesto rápidamente de acuerdo. El PRO y el Frente para la Victoria en la comisión se pusieron de acuerdo. Lo escucha Claudio y es como repite el mismo discurso cada año que se trata del presupuesto. Sí, por supuesto. Y cada año se comprueba absolutamente lo contrario. Cada año se ve cómo se bien administra la Argentina. Cómo se produce crecimiento industrial. Hoy se está reinaugurando una fábrica en Ushuaia. Aurora Grundy. Que es un hecho importante en términos estratégicos para la Argentina, pensar en la recuperación de la capacidad industrial que tiene nuestro país. Estamos en un proceso de crecimiento donde estamos avanzando sobre este proceso de industrialización en forma clara y concreta. Después... Está bien, se puede plantear posiciones. Yo entiendo que hay una mirada de sectores de la oposición que buscan de qué manera encuentran el nicho donde pueden expresar un determinado discurso. Los hechos, en concreto, sobre estos discursos, sobre estos planteos, hemos visto a lo largo de los años cómo se ha consolidado un proceso de crecimiento, cómo se ha llevado adelante este proceso de industrialización, cómo se ha generado un proceso distributivo en la Argentina. Hay quienes confían más en los datos estadísticos privados que no tienen ningún sustento técnico a los datos que se proporcionan oficialmente. Nosotros tenemos una postura muy clara en este sentido, sostenemos y creemos que es un acto de responsabilidad. Nos preocupa a nosotros que el Parlamento se utilice como lugar de voceros de grupos empresarios que especulan con respecto a la situación inflacionaria. Y esto me parece, yo por eso escucho el discurso y digo, bueno, es como
el discurso nuestro de todos los años. Si Remo se tomara el trabajo de ver la presentación que nosotros hicimos el año pasado, vería que lo que dijimos que iba a ocurrir en materia de cuentas públicas es lo que efectivamente terminó ocurriendo. En segundo lugar, la situación industrial de la Argentina tiene un déficit en materia de divisas que supera los 20.000 millones de dólares, fruto de que el cambio productivo en el país no ha existido. Y el otro elemento importante, nosotros no estamos de acuerdo, obviamente, con transformar al Parlamento en caja de resonancia a las consultoras privadas, pero con lo que tampoco estamos de acuerdo es con destruir el sistema de estadísticas públicas, que es lo que ha hecho el Gobierno Nacional y hace que no tengamos herramientas para saber exactamente el cuadro de situación en el que nos encontramos, porque el Gobierno dibuja números en materia presupuestaria y dibuja números en materia social. Por eso hay una situación de pobreza que existe en la Argentina, que en todo caso el gobierno sigue teniendo aval porque es mejor que la situación que se vivía en el 2001-2002, pero no porque acá la situación de la sociedad se haya resuelto. No es el tema del mal menor. Yo lo que me pregunto es cuando Lozano habla de nosotros, sí habla de la composición política del Grupo A, de las múltiples alianzas que hubo, del sector con el que se presentaron electoralmente. Lo que nosotros vemos es que hay un apoyo mayoritario y contundente de la sociedad a este proceso político. Y esto tiene que ver con datos y hechos objetivos de la realidad. No tiene que ver con elucubraciones o con dobles pensamientos o con deslices. Aquí hay un proceso político en marcha que es un proceso nacional y es un proceso de integración regional que se viene armonizando con mucha claridad. Entonces, cuando uno escucha estos planteos, uno lo que dice es, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Que la realidad, ¿no? Esto del país real y el país virtual. La realidad va demostrando contundentemente todos los años que los datos y la manera en que se expresan los datos, cuando tienen un perfil de carácter antojadizo, chocan con la realidad. Yo quiero tomar una palabra que empleó Remo recién, y es cierto que a lo mejor existe desde la oposición una repetición de las mismas cuestiones, no lo llamaría nicho formal, pero bueno, partiendo de esa descripción que hiciste del nicho formal, te digo que hay otras cuestiones que habría que discutir, por ejemplo, el presupuesto, y que tampoco están claras. Yo te entiendo que vos venís de un gran respaldo al gobierno que se para sobre un 54%, pero también vislumbro que en ese 54% hay un sector de ciudadanos que creyó que este gobierno había avanzado en algunas cuestiones y que le pone de nuevo el voto para que siga avanzando, no para que se detenga. Y de esto no habla el presupuesto. Es decir, si el avance en la equidad es la asignación universal por hijo y es el techo, ahí en ese 54% pongan atención en que hay un sector que en realidad creyó que había que apostar a más. A ese sector este presupuesto no le habla. Como no le habla al sector que quiere proteger al medio ambiente y que en el presupuesto no hay una inyección de inversión dispuesta a, por ejemplo, cumplir con las premisas de la ley de glaciares. A ese sector tampoco le habla este presupuesto. Entonces, más allá del nicho formal que se repite, porque tampoco el gobierno modifica, hay un montón de cuestiones de las que este gobierno se para por el 54%, pero que no las muestra en el presupuesto que envió. Nosotros hablamos desde lo que somos. Somos una de las fuerzas que integra el Frente Amplio Progresista. No formamos parte del denominado Grupo A. En este sentido, el gobierno ha acordado con un sector del Grupo A, con el PRO, para sacar el dictamen de presupuesto sin ningún tipo de modificación. Nosotros hubiésemos querido discutir en este presupuesto el tema del 82% móvil de los jubilados. Hubiéramos querido discutir que los 4.800.000 pibes que no están percibiendo la asignación universal efectivamente la perciban. Para que sea verdaderamente efectivamente. Hubiéramos querido discutir el financiamiento de la ley de bosques. Hubiéramos querido discutir un conjunto de cosas que son de importancia para la sociedad y que no se han podido debatir.